Los Oscars, el cine hecho glamour, la gran gala de los premios cinematográficos que a mí personalmente tanto me gusta, por la sencilla razón de que me entretiene. Me gustan las luces, los colores, los trajes, los cotilleos y el juego. Sobre todo jugar a adivinar si ganará este o ganará aquel. Sin acritud, con la calma y la distancia que yo creo que da lo que es mera frivolidad, por lo menos para mí, mero juego intrascendente, insisto, mera diversión. No creo que los Oscars, como tantos otros premios, como tantas otras recompensas, sean reflejo de la justicia poética. Al igual que ocurre con el fútbol, todos además sabemos entrenar mejor que el seleccionador nacional, y todos sabemos qué película, qué director, qué actor merecía ganar. Y que todos sabemos también qué película sería la más adecuada para llevar como candidata por, en el caso que nos ocupa, España, para intentar ganar la ansiada estatuilla. Bueno, pues me alegro de que haya sido una película de Oliver Laxe, tan especial como Sirat, tan especial como lo es todo su cine, la que haya sido seleccionada en esta ocasión para lograr alzarse con la codiciada estatuilla. Lo conseguirá, la nominarán. Lo verdaderamente importante es que la elección señala en esta ocasión a un autor singular, con una filmografía, desde mi punto de vista, lo suficientemente especial y distinta como para dedicarle uno de mis vídeos. Porque Oliver Laxe, como diría Martin Scorsese, ha sido siempre uno de los nuestros, es decir, un cineasta outsider de los que nos gusta, en especial en este canal, que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, que ha contado sus historias, si es que ha contado historias alguna vez, de una manera decididamente personal. El cine de Oliver Laxe es el todo o la nada, una apuesta por lo arriesgado, por lo diferente y en cierta forma una apuesta por todo aquello que siempre ha tenido que ver con el cine menos oscarizable. Sirat es una película que me encanta, al igual que el resto de la brillante filmografía de Oliver Laxe, que me ha gustado desde siempre, desde que hace ya tiempo conseguí ver Todos vosotros sois capitanes, que me pareció una obra maestra. Un director al margen de narrativas convencionales, tal y como yo creo que dejó claro en aquella su primera película, Todos vosotros sois capitanes, al igual que en otras propuestas ya más comerciales como Mimosas, que pienso que es su película más parecida a Sirat, y O que arde, quizás su película más conocida junto con Sirat. Sirat, además, me gusta especialmente porque yo creo que juega y que pertenece en cierta forma a mi género cinematográfico favorito, el cine fantástico y de terror. Pensando bien, es más una película digna de un festival de Sitges, incluso de una sección como Nuevas Visiones, antes que de la gala de los Oscars. Y por eso mismo me alegro mucho de que haya sido la película elegida. A mí me parece que está muy bien apostar por cosas que sean diferentes. Dicen que Sirat es una película que trata de un padre que busca una hija aficionada a las fiestas rave a través de Marruecos. A mí, sin embargo, me parece que es una película acerca del desierto, acerca del ser humano enfrentando a una inmensidad que poco a poco lo subyuga, lo supera hasta llegar
anularlo, hasta llegar a enfrentarlo con su propia naturaleza mísera y limitada. La búsqueda de la muchacha es una excusa, es una premisa argumental cualquiera para generar una serie de imágenes que poco a poco van sumergiendo al espectador en una atmósfera propia de uno de esos cuadros románticos donde el hombre se enfrenta al paisaje, donde el hombre se enfrenta a la tormenta, a la noche, al mar embravecido, en el caso de Sirat, al desierto. Viendo Sirat me vinieron a la cabeza los espectaculares cuadros de Tanner o el célebre Caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich. La película, desde un comienzo, deja paladear ese sabor a suspense de esas películas de terror en las que sabemos que tarde o temprano va a ocurrir algo que desencadenará un descenso inexorable hacia los infiernos. En lo que a priorísticamente parece ser un drama de corte realista, late sin embargo una tensión propia del cine de género. Es una tensión increciendo que encontrará su giro de 180 grados y cuidado, si no habéis visto la película, pues ahora viene cosa muy rara en este canal, pero viene un spoiler, ¿vale? Avisados quedáis. Pues como digo, encontrará su giro de 180 grados en esa escena impagable en la que el personaje de Sergi López, tan estupendo como siempre, va a perder sin poder hacer nada para remediarlo al pequeño de sus hijos, que lo va acompañando, ¿no?, durante toda la odisea. Es el giro inesperado, es el mecanismo propio, muy propio de cierto cine de terror, que cambia radicalmente el tono de una trama presente en películas que parecen distar mucho de Sirat, tal y como es el caso de Audition, del gran Takashi Miike. También hay en esta película un giro, ¿no?, de 180 grados, muy claro, muy marcado, que cambia totalmente el tono. Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez, donde pasa exactamente lo mismo, o Mulholland Drive, de David Lynch. Tensión latente en una película de corte realista, casi documental, tal y como fue el caso de Mimosas. Como os digo, su película más parecida a Sirat, esta del año 2016, donde el paisaje también va a tener una importancia fundamental. Al igual que ocurre en O que arde. En O que arde, Oliver Laxe plantea una narración que escapa de las convenciones, una narración que, sin llegar a la abstracción de su primer largometraje, Todos vosotros sois capitanes, sustenta su interés en aquello que no se visualiza, en aquello que parece formar parte de lo desechado en una sala de edición, invitando al espectador a dotar de significado a una trama nada clara, más cercana al cine de Andrei Tarkovsky o a películas como El año pasado en Marienbad, de Alan Gesney. Mimosas y O que arde son dos obvios ejemplos de un cine que no apetece de un espectador pasivo. Es un cine que precisa de un público que se siente frente a la gran pantalla con el ánimo dispuesto, atento y, me atrevería a decir, que incluso creativo, imaginativo, pues sobre todo en O que arde hay que rellenar huecos y en Mimosas también, espacios y tiempos muertos para sonsacar conclusiones. Películas, como suele decirse, abiertas a la interpretación y tendentes, como sobre todo es el caso de Mimosas, a finales abiertos y abstractos. Son películas
que parecen no necesitar de una historia. Esto lo digo al respecto de un momento que me parece clave en la filmografía de Oliver Laxe. Un momento que pertenece a su primera película, Todos vosotros sois capitanes, del año 2010. Un muchacho dice precisamente que una película, para ser una película, necesita una historia. Insisto, cuando os acerquéis a Todos vosotros sois capitanes, y espero que lo hagáis después de ver este vídeo, debéis dejar aparcada la idea tan extendida del cine como arte narrativo. La película está concebida como un cúmulo de imágenes originadas a través de un rodaje imposible, en el límite de lo caótico. Yo creo que apenas sin presupuesto, sin un plan concreto. Lo que como espectadores vamos a visualizar parece un cruce entre el cine experimental y los found footage, es decir, las películas de metraje encontrado que tan de moda pusiera el proyecto de La Bruja de Blair. Como sabéis, la idea del cine narrativo, que ha acabado imponiéndose por cuestiones meramente industriales, dado que al gran público siempre le ha gustado que le entretengan y lo emocionen a través de una historia. Bueno, pues este tipo de cine no terminaba de estar muy claro en los orígenes del cinematógrafo. Los pioneros del cine se cuestionaban con sus primeras películas la utilidad de lo que se acababa de descubrir. ¿Para qué servía exactamente? Así las cosas, las primeras películas no terminan de contar nada, tan solo reproducen un fragmento de realidad. La salida de una fábrica, la llegada a la estación de un tren, o en el caso de nuestro país, la salida de la Basílica del Pilar, rodada por Eugenio Gimeno, precisamente en mi ciudad, aquí en Zaragoza. Sí que es cierto que enseguida la idea de contar algo tienta a cineastas, pues incluso los hermanos Lumière conciben una de las primeras comedias de la historia del cine, de apenas unos segundos de duración, que se conoce popularmente como El regador regado. Y cineastas como Segundo de Chaumont o Georges Méliès van a intentar incluso adaptar novelas de Julio Verne, como De la Tierra a la Luna. Luis Buñuel, en 1928, va a apostar por un retorno a un cine que no se sustenta en los recursos narrativos propios del cuento, del relato o de la novela. Un arte audiovisual que busque en sí mismo su propia razón de ser, configurando con Un perro andaluz, pues yo creo que una de las películas más inspiradas e inspiradoras de toda la historia del cine. Sin embargo, la propuesta de Buñuel apenas va a encontrar continuadores en los ya más de 100 años de tradición cinematográfica sólidos. Tan solo va a encontrar propuestas puntuales que surgen aquí, surgen allá, de cinematografías diversas, o muchos toques, eso sí, en películas que no terminan de apostar de una manera radical por la ausencia de narración. Y aquí evidentemente pues podemos citar a cineastas que son muy amigos de este canal, como pueden ser pues Alejandro Jodorowsky, Federico Fellini, Elias Melrich, Harmony Corine, Gaspar Noé, o cito de nuevo a mi admirado David Lynch. Movimientos cinematográficos como la Nouvelle Vague o como el Dogma 95. Van a intentar también replantear en un momento dado la naturaleza del cinematógrafo, abriendo interesantes caminos que desde mi punto de vista coinciden con los senderos por los que Oliver Laxe camina, sobre todo en Todos vosotros sois capitanes. Una verdadera pieza maestra del cine alternativo, marginal y sin duda a mí me parece que la película más atrevida de su director. Todos vosotros sois capitanes es una película que surge desprejuiciada y libre y camina por los arcenes de lo convencional.
y que me recuerda mucho a directores que poco o nada tienen que ver con el cine comercial, como Abbas Kiarostami y sobre todo Jafar Panahi. Películas como A través de los olivos, El sabor de las cerezas, de Kiarostami, pero sobre todo me recuerda a una película de Jafar Panahi que se titula El espejo. Al igual que ocurre en la película de Oliver Laxe, en El espejo, la cámara de Jafar Panahi se transforma en un mero espejo, de ahí el título de la película, un espejo de la realidad, siguiendo el deambular de una niña perdida en un Teherán que se antoja tan desnudo de artificio como el Marruecos de la película de Oliver Laxe. Quizás no sea además tan casual que sean niños los protagonistas de ambas películas y que ambos directores, tanto Panahi como Laxe, opten por dotar a su propuesta de un evidente estilo, vamos a decir, metacinematográfico. Tanto Panahi como Laxe apuestan por el realismo, parecen tomar el testigo de directores que no apostaron por grandes estrellas del cine, sino que prefirieron trabajar con gente de la calle, con el permiso de Sergi López en Sirat, actores poco conocidos, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Pierpaolo Pasolini o Ken Loach, Héctor Babenco, decidieron en algunas de sus películas, que todos conocéis, como Roma, Ciudad Abierta, Accatone, Pichote, la ley del más débil, o como no, Ladrón de bicicletas, trabajar con personas anónimas, comunes, sin experiencia actoral. Aunque, si nos fijamos en cineastas más recientes, el cine de Oliver Laxe, mantendría cierto hermanamiento con el cine de los hermanos Dardenne. No os perdéis, por ejemplo, películas como Rosetta y sobre todo El niño, que quizás sea la película de los hermanos Dardenne que a mí más me gusta. Y también creo que sería conveniente señalar a Eric Zonka, sobre todo El pequeño ladrón, que es la película de Zonka que a mí también más me gusta. Creo que en estas tendencias, en estos cineastas, hay un caldo de cultivo con el que Oliver Laxe se identifica. Unos referentes, aunque como os digo, su obra no se queda en los márgenes del realismo, sino que, como es el caso de Sirat, sobre todo Sirat, apuesta por ir más allá, por dar una visión de la inmediatez que adopta tonalidades propias del cine fantástico, que juega con códigos de géneros que parecen ajenos al cine de Rossellini o al cine de los hermanos Dardenne. Un realismo que entiende que el ser humano no solo es razón, sino que también es fantasía. Así las cosas, el Marruecos de Sirat, si os fijáis bien, no es el Marruecos de Todos vosotros sois capitanes. Es un Marruecos, yo diría que atemporal. Yo diría que es un Marruecos posapocalíptico, más cerca de los páramos de las versiones bastarnas del universo Mad Max que de los desiertos realistas del Abbas Kiarostami del sabor de las cerezas. Desde Todos vosotros sois capitanes hasta Sirat hay una evidente evolución donde nos encontramos con la interesantísima Mimosas, que es su segunda película, de la que Sirat casi se antoja una nueva versión. De nuevo, un viaje por terrenos inhóspitos, la curiosa misión no de encontrar en este caso a una hija perdida, sino la de llevar un féretro hasta su lugar de reposo. De nuevo, giros inesperados, unos 20 minutos más o menos de concluir la película, que derivarán Mimosa hacia los terrenos no de lo fantástico y del terror, sino hacia los terrenos del western y del cine de aventuras. Más bien. Pero al igual que en Sirat, Oliver Laxe fija su mirada en el impresionante paisaje que parece ir cobrando protagonismo conforme la trama va avanzando y que sin duda influye de manera decisiva en el rodaje de una película
que nos recuerda a algunas de las propuestas de otro de los grandes genios del cine europeo. Me estoy refiriendo al alemán, otro director que me encanta, Werner Herzog. El tono romántico y realista, la importancia del paisaje como condicionante del rodaje, nos recuerda a Aguirre, la Colea de Dios, pero sobre todo Mimosas parece directamente inspirada en la monumental Fitzcarraldo, una de mis películas favoritas, de la que tenéis reseña en este mismo canal, donde un estupendo Klaus Kinski se enfrentará a la imposible tarea de trasladar un barco de vapor, un barco monumental, a través de un paisaje imposible lleno de montañas inaccesibles. Fitzcarraldo y Mimosas, el cine como testigo de la voluntad del hombre frente a la agreste naturaleza, a los impedimentos que lo rodean, permitiendo que el vehículo cinematográfico aparte sus pretensiones narrativas y, sobre todo en el caso de Mimosas, se transforme en un arte contemplativo. Yo creo que no es un cine narrativo, es un cine más bien contemplativo, cercano, como digo, pues a esas pinturas románticas de las que hablábamos al comienzo de este vídeo, que espero, pues bueno, sobre todo haya despertado vuestro interés y que os anime a ver no solo la última película de este interesante director, Oliver Laxe, sino también el resto de su filmografía, tan singular como yo creo que perfectamente coherente consigo misma. En resumidas cuentas, cine de autor con mayúsculas. Muchísimas gracias.